¿Qué tal? Soy Javier García y le doy la más cordial bienvenida a otra emisión de Empresa Verde. Hoy platicaremos sobre ahorros energéticos en la industria médica, por ejemplo. Por ello invitamos a un directivo de Barco, una empresa que se ha especializado en ahorros energéticos en la industria médica. Con más de 80 años de experiencia ha desarrollado monitores de grado médico con consumos eléctricos bajos. Barco es una empresa tecnológica mundial que diseña y desarrolla productos para todo tipo de aplicaciones de visualización dirigidos a una variedad de mercados profesionales selectos, entretenimiento y corporativo, sector salud, industrial, gubernamental y defensa y aeroespacial inclusive. En estos mercados, Barco ofrece productos de imágenes de fácil uso que optimizan la productividad y la eficiencia comercial. Para contarnos más sobre Barco, hoy nos acompaña Arturo del Toro Saab. Él es Business Development Manager Healthcare de Barco. Arturo, bienvenido. Javier, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Primero y antes de que entremos en materia para ver cómo la tecnología ha avanzado en materia de eficientar el uso de la energía, platícanos primero sobre Barco. Barco es una empresa mexicana, es internacional, global, platícanos. Barco es una empresa multinacional, es una empresa de origen belga. De hecho, Barco es el acrónimo de Belgian American Radio Corporation. Porque Barco empezó haciendo radios en los años 30, nada que ver con lo que hacemos actualmente. Fuimos evolucionando, que bueno, más adelante te platicaré un poco de cómo fue evolucionando hasta lo que hacemos ahora. Y bueno, en sus inicios la empresa es 100% belga, pero los componentes de esos radios eran americanos. Entonces por eso Belgian American, aunque en realidad la empresa es de Bélgica al 100%. En México empezó la empresa en el 2010. En realidad somos una empresa joven en México. Claro. Y empezó en ese entonces una sola persona, que era nuestro director. Empezó desarrollando el mercado, viendo cómo podíamos crecer, formando el equipo de trabajo. Y bueno, actualmente somos 22 personas que forman el equipo de la oficina en México, enfocados en diferentes nichos profesionales muy específicos. En mi caso, que estoy a cargo de la división de Healthcare. Otra división que son cuartos de control y simulación, que son pantallas a gran escala para nichos especiales como seguridad, petrolero y demás. Y la otra parte que es entretenimiento y cinema digital, ¿no? Que son pantallas también a gran escala para la parte de entretenimiento y los proyectores que utilizan para proyectar la película en los cines, ¿no? Ok, Arturo, ¿cómo están viendo ustedes en su mercado? En la parte, digamos que la parte de responsabilidad que les tocaría a ustedes, ¿cómo están viendo al mercado? ¿Está preocupado por el uso de la energía, por el cuidado del medio ambiente? Sí, en la parte de healthcare hay mucho cuidado en ese sentido en la parte de salud. Obviamente estamos enfocados en proveer y ayudar a que la gente tenga salud y los profesionales de la salud puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Por ende, tenemos que tener cuidado que el diseño de los equipos sea con materiales que no sean tóxicos, que economicen energéticamente, cada vez sean menor el consumo energético que tienen, que a lo mejor igual el diseño esté adaptado para consumir menos materiales, menos plástico, o que también estén dentro de un ambiente de reutilizar, lo que es la economía circular, donde a lo mejor en un futuro, cuando el equipo ya no sirve, bueno, se puede reutilizar. Entonces, sí, definitivamente pues es un área en la que nos preocupamos por eso, porque precisamente ese tipo de daños tóxicos creados por diferentes componentes que tienen los equipos, pues va ligado precisamente a la parte que hacemos en esta división, que es el cuidado de la salud de las personas, ¿no? Ok, en esta parte, ¿cómo estamos en México? Comentas, la empresa finalmente es europea. Tenemos en este caso Barco México, ¿tiene la misma tecnología que Barco Europa? Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que somos una extensión, un brazo de extensión de la casa matriz. En México hacemos únicamente la parte de desarrollo comercial, comercialización de los productos como tal. La parte que sí contribuimos es con retroalimentación, que eso en la parte de investigación y desarrollo a nivel mundial nos envían una vez al año, o depende, que cada que tienen una cierta iniciativa, algún cuestionario donde les demos retroalimentación de nuestros clientes sobre esos productos, ¿no? Entonces, a lo mejor en el mercado mexicano sí un grupo de doctores detectó que hay una mejora que le pueden hacer a ese producto que a lo mejor en Europa no lo vieron.
porque obviamente al estar en mercados diferentes también las condiciones de clima cambian. Y demás cambian, ¿no? Entonces, sí, esa retroalimentación sí les damos a la casa matriz de decir, bueno, a lo mejor acá sí necesitan, por ejemplo, que el monitor se vaya a stand-by de forma automática o ese tipo de pequeñas cosas que a veces parecieran insignificantes, pero que a la hora que se regresa con apoyo en la parte de diseño no lo es, ¿no? Claro. Y bueno, algunas iniciativas que se llegan a sacar a nivel de la casa matriz que obviamente se extienden a todas las diferentes oficinas que tenemos regadas en todo el mundo, ¿no? Entonces, iniciativas como a lo mejor hacer conciencia de reciclaje o hacer conciencia de, por ejemplo, el etiquetado. Los equipos la nueva tecnología de equipos tienen un etiquetado que dice que no tienen mercurio. Eso sirve para que cuando vayan a reutilizar el equipo lo separen. Entonces, esto los van a poner en una sección de reciclado diferente y no lo van a desechar como si tuviera mercurio, que es tóxico, ¿no? Claro. Entonces, pueden reutilizar más partes en ese sentido. Y bueno, hay normativas en México que también van en ese sentido con esa tendencia para apoyar e impulsar ese tipo de gestiones en pro de la ecología, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí tiene usted a Arturo del Toro, nos está dando una pequeña introducción sobre el tema que vamos a tocar en los siguientes minutos. Vamos a ir un corte antes y le recuerdo que en pantalla aparecen las vías de comunicación para que usted establezca contacto con nosotros y nos exprese su opinión sobre este y otros temas. Vamos al corte y regresamos en un momento. Ya estamos de regreso y seguimos platicando con Arturo del Toro de Barco. Arturo, ahora sí vamos a entrar en materia. Platícanos, ¿qué hace Barco? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo produce? Platícanos. Okay. Pues bueno, te cuento. Barco es una empresa dedicada a soluciones de visualización. Como te comentaba, en su inicio empezó haciendo radios, en los años 30. Después en los 50 y 60 pasaron a hacer televisiones. Hasta ahí todavía eran soluciones comerciales que podían vender a cualquier público. Pero después ya a partir de los años 70, 80 ya se metió a mercados muy específicos y profesionales. Y de ahí los mercados que tenemos actualmente, ¿no? Son 4 los principales. Por un lado está la parte de cinema digital y entretenimiento. En esa parte están pantallas a gran escala para entretenimiento, como son auditorios, conciertos, eventos culturales. En esa parte de entretenimiento no es tanto para el cine, está como subdividido, digamos, esas dos. Okay. Por un lado son las pantallas y en la parte de cine es proyección. Ahí sí es un proyector, obviamente proyectores mucho más grandes de los que conocemos normalmente para oficina, con una luminosidad mucho mayor. Por ejemplo, uno de los monitores tiene 43,000 lumens, que es el proyector con mayor luminosidad. Inclusive ganó un récord Guinness por esa luminosidad, que puede proyectar inclusive en lugares abiertos, ¿no? Y que son utilizados precisamente para cine. O inclusive algunas veces, no sé si has llegado a ver espectaculares que utilizan. Hace como 2 años pusieron un evento en el Zócalo, proyectando en los edificios con la imagen, haciendo claro. Ese tipo de tecnología también es tecnología de nosotros, de esa división, ¿no? Entonces, en esa parte obviamente están proyectando mucho tiempo las imágenes. Vas a ver que todas las divisiones de las que te hablo están enfocadas a soluciones de visualización. Diferentes mercados, pero visualización al 100%, ¿no? Y son soluciones que no son comerciales para público abierto, ¿no? O sea, nadie va a ir a comprar un proyector de ese tamaño para su casa, ¿no? Para tener un cine en casa con un proyector de esas dimensiones. Entonces sí son para mercados muy, muy específicos. Y en esa parte de cine, por ejemplo, pues son proyectores que se tienen que utilizar mucho tiempo, que también les preocupa la parte de ahorro de energía, porque a lo mejor es un proyector que lo tienen 14 o 18 horas prendido en el día, y que a la larga no solo el impacto ambiental, sino también el consumo, el costo que tiene estar proyectando tanto tiempo, ¿no? Entonces, en esos 2 sentidos es algo que siempre se están preocupando por ahorrar, y que el cliente también lo pide, ¿no? Sí, claro. O sea, el cliente pide en ambos sentidos, bueno, también por el impacto ambiental, pero también a mi bolsillo. Si voy a tener un equipo que me consume mucho, o sea, a lo mejor tu equipo no me costó tanto y me lo gastan en energía eléctrica, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, siempre están preocupados por esa parte. La siguiente división, que es cuartos de control y simulación, aquí son soluciones profesionales enfocadas, por ejemplo, aquí en México para uso en petróleo o para subestaciones eléctricas, donde llevan el control de todas esas subestaciones y de repente son pantallas enormes. Que se pueden subdividir en pequeños bloques, que viene una imagen de cada cámara que está distribuida en el lugar, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí en la ciudad también, no sé si has oído hablar del C4, que es el centro de seguridad. Okay. También tienen ese tipo de tecnologías para estar monitoreando todas las cámaras de la ciudad. Okay. Y de repente en esa pantalla grande, que podría ser hasta de 20 metros o más, porque lo pueden configurar del tamaño que lo requieran, de repente están bloquecitos y en cada bloque es una cámara, y de repente dicen, bueno, la cámara 8, y la hacen al tamaño completo de la pantalla para estar monitoreando a lo mejor si algo sucedió, ¿no? Okay. Son ese tipo de soluciones. Ahí, sobre todo en monitoreo, en la parte de seguridad, también es importante que los equipos estén prendidos 24 horas. Todo, ¿no?, el tiempo. Entonces, también es otra parte que les preocupa, porque primero el equipo lo debes soportar, debe ser un equipo que no se va a descomponer o que el tiempo de vida no se va a cortar porque lo van a tener prendido las 24 horas, ¿no? Uh-huh. Y después, pues también el impacto que tiene en el consumo energético. Uh-huh. Esa es la segunda división. La tercera división, esta división no la tenemos activa en México, pero es la parte de defensa y aeroespacial, que son soluciones para aviación, por ejemplo, desde los monitores para control de tráfico aéreo, algunos monitores que están dentro también de los aviones, que sí los tenemos, o sea, varios de los aviones aquí los utilizan, pero no es algo que se venda en México, porque no hacemos ensamblaje de aviones en México, ¿no? Entonces sí, en otros países lo utilizan. Tenemos aquí en México soluciones de eso, pero no es algo que nosotros activamente en México hagamos la promoción, ¿no? Eso es algo que sí manejan directamente en otro lugar. Y finalmente la parte que me atañe, que es de la cual estoy a cargo, que es la parte de healthcare, o toda la parte de salud, ¿no? En la parte de salud tenemos monitores, como te decía, todo enfocado a visualización, y los monitores médicos divididos en 3 subgrupos. Uh-huh. Por un lado son los monitores de diagnóstico, que son los monitores utilizados para diagnóstico desde una placa de rayos X, tomografía, mastografía, resonancia, todo el tipo de estudio que normalmente cuando vas a un laboratorio de imagen te pueden hacer ahí, ¿no? Okay. Que normalmente anteriormente se entregaba en placa y ahora es digital con los monitores. La segunda subdivisión son los monitores quirúrgicos, utilizados dentro del quirófano o utilizados para endoscopías, laparoscopías, cirugías de mínima invasión. Y finalmente unas terminales inteligentes utilizadas en la cama del paciente, donde el paciente lo puede utilizar como entretenimiento desde internet o ver una película, televisión como tal, radio, etcétera. Videollamadas, que también es importante en la parte médica porque los ayuda a relajarse, a hablar con sus familiares, por ejemplo. Y a su vez el médico puede llegar y decir, voy a tomar la terminal y voy a hacer anotaciones en tu expediente clínico electrónico, al cual solo él tiene acceso. Una vez que termina de hacer las anotaciones, le regresa la terminal a que el paciente lo siga utilizando en la parte de entretenimiento, ¿no? Ok. Déjame hacer rápidamente un corte, Arturo, para que nos amplíes un poquito sobre todo esto último. Ahorita la gente que nos está viendo seguramente está pensando, ¿existe esa tecnología en los hospitales? Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto, Arturo. Permíteme tantito. Sí. Vamos a ir rápidamente a un corte. Les recuerdo, estamos en la Empresa Verde, y también les recuerdo que en pantalla aparecen las vías de comunicación para que establezca contacto con nosotros y nos exprese su opinión sobre este y otros temas. Vamos al corte, no se vaya, regresamos en unos minutos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando con Arturo del Toro Saab de Barco. A ver, Arturo, yo quisiera nada más regresar un poquito a esta última parte que nos comentaste. ¿Son pantallas pequeñas como una tablet? No tan pequeñas, es una pantalla de 15 pulgadas la más pequeña, y de 19 la grande. Uh-huh. Pantallas que van montadas sobre un brazo al lado de la cama del paciente, uh-huh, que se puede mover para que ellos lo utilicen, inclusive si de repente está acostado se lo pueda poner exactamente arriba de su cara, porque uh-huh, obviamente la idea es buscar el confort del paciente en ese caso. Y son totalmente touch, entonces también el médico lo puede utilizar para hacer anotaciones ahí, ¿no? Que era lo que te comentaba. Ahora, ¿esta tecnología de dónde viene? Esta tecnología empezó en Inglaterra, con una empresa que Barco adquirió hace 2 años. Barco, una de sus iniciativas es año con año invertir en desarrollo y también invertir en comprar empresas que aporten a las soluciones que tiene para hacer más grande su portafolio, ¿no? Entonces, esta fue una empresa que Barco compró para hacer parte de su portafolio estas soluciones como tal, ¿no? Ahora, esta parte es importante porque seguramente el tener contacto, desgraciadamente en muchas ocasiones, por ejemplo, no permiten que niños ingresen a un hospital y que vayan a saludar a sus papás, o
cuando son pequeños y que van a ser operados, de repente quieren tener contacto con sus amigos, y eso los relaja. Ayuda mucho para esta parte, ¿no? Sí, de hecho en Inglaterra hicieron un estudio con un hospital donde lo implementaron, es un hospital pediátrico, lo implementaron al 100%, y precisamente ayudaba a que los niños estuvieran relajados porque podían hablar con sus familiares, con sus papás, porque muchas veces a lo mejor solo dejan que esté un papá, pero no los dos. Entonces, exacto, ellos podían hablar con quien sea, se relajaban, y eso ayudaba a que el proceso de curación fuera mucho más fácil y rápido, ¿no? Entonces, sí ayudaba en esa parte. No solo en la parte de, bueno, es que los tengo entretenidos, sino sí tenía un plus adicional. Aunado a eso, pues la ventaja que el médico podía llegar y hacer anotaciones y que en ese momento se van al sistema, que a lo mejor un especialista en cualquier otra parte del mundo incluso podría estar viendo las anotaciones médicas que hicieron y dando recomendaciones o cualquier opinión al respecto, ¿no? Esa parte es muy importante, o sea, no solamente es la parte personal, ¿no?, del enfermo que pueda tener contacto con otras personas, sino también un beneficio en la parte médica. Ahora, ¿ese ya lo vamos a tener en México? Sí, de hecho es algo nuevo en México, estamos empezando a trabajar. Un hospital en el norte del país va a empezar con su prueba piloto con esta solución. Hay muchos interesados, entonces sabemos que el potencial es grande. También sabemos que es algo que normalmente vamos unos pasos atrás de otros países que van avanzados en tecnología de punta. Nos va a llevar algunos años en que se empiece a implementar en los principales hospitales, pero es algo que ya va a empezar aquí, ¿no? Esa parte es importante. Ahora, por último, porque ya también nos vamos acercando al final del programa, ¿cómo ves esa parte de la tecnología en México? ¿Sí ves el potencial suficiente como para que la gente, las empresas digan, sí, vamos a entrarle a esta tecnología que nos beneficia en todos los sentidos? Comentamos el tema del ahorro, ¿no? Estamos comentando también ahora el tema personal, ¿no?, la recuperación en el tema de salud, pero también en el tema médico. ¿Son suficientes beneficios para que la gente diga, sí, vamos a entrarle? Sí, sobre todo porque este tipo de soluciones, bueno, no van enfocadas, como te decía, al público en general. Este tipo de soluciones van enfocadas, en este caso, a los hospitales o clínicas. Sí, claro. Y ellos le ven un beneficio más allá. O sea, a lo mejor si tú esta solución se la muestras a una persona, a un paciente, pues te va a decir, bueno, pues sí, está bonito que tenga yo aquí, pero no le veo el plus. Pero a lo mejor de la parte médica sí le ven esa parte adicional de tener la tecnología, ¿no? Y eso hablando de estas terminales, pero hablando en la parte de diagnóstico, se va totalmente exponencial en el nivel de importancia que tienen los equipos. Porque eso, el utilizar los monitores de diagnóstico se puede traducir en a lo mejor dar un falso positivo o falso negativo, claro, que es haber hecho un buen diagnóstico o un mal diagnóstico, ¿no? Entonces sí es muy importante en esa parte. Y bueno, que como bien mencionas, son equipos diseñados adaptados a las necesidades tecnológicas que tiene el mercado, y también siempre pensando en la parte ecológica, ¿no? Los nuevos equipos, por ejemplo, que ya no tienen mercurio, que ya no van a ser tóxicos, que están diseñados para que se puedan reutilizar los componentes que tienen estos equipos, que cumplen con regulaciones internacionales. Y bueno, a final de cuentas, quien lo va a utilizar está viendo la ventaja tecnológica que va a obtener, a lo mejor como puede ser el diagnóstico certero, pero también como una mayor productividad, porque además hay escasez, por ejemplo, de médicos radiólogos, que son quienes utilizan estos equipos. Hay una escasez de médicos radiólogos a nivel mundial, no solo en México. Entonces, cada vez hay que hacer que el radiólogo sea más productivo, y si antes a lo mejor veía 10 estudios, hay que buscar la forma de que ese mismo médico vea 20 estudios, pero con la misma seguridad de que el diagnóstico es certero, ¿no? Ahora, en este tema se nota que hay una preocupación de Barco también por hacer más fácil el tema del reciclaje. ¿Cómo ve Barco ese tema? ¿Sí hay suficientes ganas de reciclar? Sí, de hecho yo creo que cada vez hay más y más iniciativas, no solo en México, sino también a nivel mundial. Cada vez hay más empresas y más iniciativas jóvenes que están queriendo implementar este tipo de iniciativas para reciclar, para reutilizar, para tener economías circulares donde a final de cuentas o no desperdiciamos nada o lo que se desperdicia es mínimo, y en todos los sentidos, ¿no? O sea, hasta en el empaque, por ejemplo, en Barco cada vez el diseño también del empaque cada vez es menor. Anteriormente el empaque para un mismo monitor era una caja de este tamaño, y ahora vemos que la caja es de este tamaño. Y a lo mejor pensamos igual, bueno, no tiene tanto impacto, bueno, sí se ahorran un poco de cartón, sí, pero multiplícalo por los miles de monitores que se venden
Y no solo estamos hablando de barcos, sino de todas las empresas que hagan eso en gran escala. Obviamente sí es un ahorro considerable, ¿no? Que a pesar de que sean materiales también reciclados, porque el cartón que se utiliza es reciclado, pero que se pueda utilizar menos y que además ese a su vez se vaya a reutilizar más adelante, ¿no? Exactamente. Bueno, Arturo, te agradezco que hayas venido, que hayas estado con nosotros el día de hoy para platicarnos de este importante estos productos tan importantes y los beneficios, porque de repente uno dice, pues es un monitor y ahí está y qué bueno y hace su función, pero de repente no vemos el plus que tienen. Te agradezco que hayas estado con nosotros y no me queda nada más que pedirte que le des a la gente que nos ve algunos contactos, vías de comunicación para que sepan más de lo que hace Barco. Claro que sí. Bueno, primero que nada te agradezco la invitación. Me siento honrado con la invitación, poder estar en el programa contigo platicando un poco al respecto. Y pues si quieres te doy los datos de contacto. Por favor. Les dejo la página principalmente, es www.barco.com. Les dejo el teléfono de la oficina, que es 6283-1600. Ahí nos pueden localizar en horarios de oficina. Y les dejo mi correo por si quieren mandar algún correo o solicitar información adicional, arturo.deltoro@barco.com. Arturo, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted. Nuevamente le presentamos en Empresa Verde información de tecnología, de las cosas que vamos a tener próximamente ya en México que nos pueden ayudar en este caso en el tema de la salud, que nos pueden ayudar de una manera muy importante. Y como siempre comentamos en Empresa Verde, hay que apoyar a estas empresas que nos ayudan a poner ese granito para cuidar el medio ambiente. Soy Javier García, le agradezco que me haya acompañado en esta emisión. Hemos llegado al final y lo invito a seguir con la programación que le ofrece Green TV, la televisión viva. Hasta pronto.